Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Benito, que creo que me conocéis todos o prácticamente todos. Este sería como en las series hay un capítulo piloto para ver un poco cómo es recibida la serie. Pues esto sería pues una charlita tipo piloto para ver cómo es la aceptación. En un principio, esta primera clase del cursillo o esta primera charla no vamos a reclamar y no vamos a hacer nada parecido a eso, sino voy a decir unas líneas básicas de lo que es la declamación y cómo se declama. Ahí he traído unos papelillos que he contado y seguramente no va a llegar para todos, pero bueno, hasta donde llegue, que es para hacer un pequeño ejercicio luego. Entonces, ¿puede ser persona entera? Un momento. Está en la puerta. ¿Puede? ¿Se puede? Adelante. Adelante. Buenas. Nosotros venimos a otra. Es por la señal. Bueno, pues para los que se han incorporado ahora, estaba diciendo que esta es la primera clase o charla o conferencia o lo que sea sobre un cursillo de declamación, y es que esta primera sería pues, como un poco el episodio piloto de las series para ver la aceptación que tiene para poder proseguir o no proseguir haciéndolo. Luego al final de la misma, si Valencia le parece oportuno y quiere, se podría abrir un pequeño coloquio de debate por si hay alguna pregunta para hacerla y poder contestarla entre todos. Entonces también decía que en esta clase o en esta charlita no se va a recitar, no se va a declamar, no voy a decir si bien, si mal, sino solamente va a ser unas primeras nociones básicas de por qué, de por qué no y cómo se hace y cómo no se hace. Y entonces en un principio lo primero sería definir, o sea, decir qué es la declamación. Y para ello me he hecho una especie de guión donde primero leeré lo que tengo puesto porque hay conceptos que quiero decir exactamente lo que dice el manual y luego explicar si viene al caso. Porque muchas veces la memoria no llega para decirlo exactamente. Dice, ¿qué es declamación? La declamación es un arte escénico como lo son el teatro, el ballet o la danza, pues se desarrolla frente a un público que observa y escucha al declamador y a la vez participa siendo testigo ocular y auditivo. Y seguidamente tenemos la definición de declamación. Muy bueno aquello de las papas, va a hacer un poquito de ruido, pero muy bien. La definición de declamación hay varias y entre ellas he elegido, pues como siempre, pues la que más me gusta o la que más me acomoda. Y podríamos definir la declamación como el arte de la interpretación de un poema profundizando en su mensaje con la ayuda de la voz, el gesto y la mímica, y así cautivar al espectador para que vibre con el sonido y significado de las palabras, acentuando con el gesto, la mímica y el movimiento aquellas palabras que destaquen el sentimiento y la emoción del poema. Por favor, si algo no lo entienden, tomen nota para preguntarlo luego. Efectivamente, luego se hará el turno de preguntas. Bueno, la definición está clara, no hay ningún comentario de ello. Luego tenemos aquí apuntado una nota que es que cuando uno está aprendiendo o cuando quiere llegar a tener cierto nivel, es muy importante a la vez que estás practicando, declamando o simplemente leyendo algo, grabarte. Luego te escuchas y al oírte sabes dónde te has equivocado. En esta palabra yo he dicho algo que me debía, aquí se me ha ido un poco la voz y vas corrigiendo un poco sobre la marcha. Luego, por seguir con las definiciones, tenemos que hay tres términos que son muy similares pero que no son iguales. Y entre ellos tenemos el primero, que sería la lectura poética. La lectura poética sería entre lo que sería las artes escénicas de declamar un poema el nivel más bajo. Se hace con un atril, con un papel, y se lee. Simplemente se lee. No se acompaña de mímica, no se acompaña de nada, se lee. Luego tenemos la recitación. La recitación de un poema incluye la memorización, pero no excesiva gesticulación. La diferencia entre la lectura poética es que aquí sí que se emplea algo, los gestos de las manos o faciales, y obligatoriamente se ha de memorizar.
Y luego tenemos la declamación, que la declamación sería lo más parecido a lo que sería el teatro, o un monólogo que está ahora tan de moda, donde se tiene que memorizar el poema y a la vez gesticular, a la vez expresarlo con el cuerpo. Sobre esto tenemos que desde el siglo XIX hay mucha gente que está simplemente dedicada a recitar poemas. Los recitadores, Paco Valladares era un buen recitador, ahora ya no puede hacer tantas cosas, pero era un buen recitador. Y se dedica simplemente a recitar poemas. Y con la declamación tenemos algo que es muy sustancial, que es que actualmente declamación y recitación viene a ser lo mismo, pero en la antigüedad la declamación no era lo mismo que la recitación. La declamación, incluso en el escenario, cuando la persona estaba interpretando, cambiaba de vestido, cambiaba de traje, se movía por el escenario, actuaba, o sea, estaba actuando. Ahora, actualmente, eso no se hace. La declamación o la recitación se hace frente a un micro y quietecitos. Luego también hay un tema que es, que digamos, se puede parecer. Y en muchas ocasiones lo que es la declamación o la recitación, sobre todo, puede parecerse a lo que es la oratoria, porque no variará demasiado lo que es la intensidad fonética de tus palabras. Pero la diferencia está en que la oratoria es lo que suelen utilizar, por ejemplo, los políticos, que tratan de convencerte de algo, y la declamación lo que trata es transmitir sentimientos, no convencerte de nada. Y ahí es donde está básicamente la diferencia entre oratoria y recitación, oratoria y declamación. Vamos a pasar ahora a los aspectos básicos de la declamación. Hay que ser un buen lector. Una persona que no sabe leer, una persona que no lee bien, no puede ser un buen declamador. Porque para declamar algo, para transmitir algo a los demás, tienes que saber exactamente qué es lo que estás diciendo. Y si a la hora de leerlo no lo has leído bien, no lo has comprendido, no lo has entendido, no puedes transmitirlo. De hecho, hay muchas personas que dicen, es que este poema no se me acopla bien, o algo parecido. Eso es porque realmente ese poema no lo he entendido o no le estás transmitiendo nada. Y esa persona no puede transmitirlo a los demás. ¿Correcto? Hola, buenas tardes. Los tiempos de pausa es esos breves segundos que separa con cada signo de puntuación. Cada signo de puntuación tiene unos segundos para parar, para diferenciarse del resto de los signos de puntuación. Y entonces, entre todos ellos, el que menos vale es el que menos tiempo separa es la coma, que separaría un tiempo, que suele decirse. Luego está el punto y seguido o el punto y aparte, y los puntos suspensivos que luego valen 4, son los que más valen, porque hay que dejar un tiempo largo para darle a entender al oyente de que ahí ha pasado algo, o ha dejado la frase a medias, intencionadamente o no intencionadamente, pero ahí hay algo que pensar, y tiene que pensar el oyente, no quien lo estoy diciendo. Entonces, lo que tenéis en la mano algunos, porque todos no habréis llegado a tenerlo, es un texto de ejemplo donde están todos los signos, la coma, el punto y coma, los dos puntos, todos, y al lado el tiempo cada uno de cada parada. Por ejemplo, la oratoria es un hombre fuerte y la declamación es una mujer bella. Punto. Ahí se cuenta 1, 2, 3. Luego sigue ciertamente, coma. Ahí se contaría 1. Pero todo eso mentalmente, para saber cuánto tiempo hay que parar entre que has dejado de decir la última palabra e inicias la siguiente. Y entonces lo había entregado por si alguien se tira al toro de decirlo. Sé que es difícil porque una de las cosas que luego diré, para poder decir algo en público, para poder declamarlo, para poder recitarlo, se tiene que haber practicado mucho. Y de primeras, un texto recién cogido es difícil leerlo bien.
Y más aún, el texto este, pues yo he intentado leerlo, o sea, como lo he leído, pero resulta que al tener entre paréntesis 1, 2, 3, llegas a confundirte. Y acabas de leer la palabra y dices 1, 2, 3, bueno, eso no tengo que decirlo. Pero bueno, salvando eso y sabiendo que eso es así, ¿alguien se tira de todo lo de leerlo? Yo voy a atreverme, a ver si me puedo meter. Pues venga, amigo. La oratoria es un hombre fuerte y la declamación es una mujer muy bella. Ciertamente. No podemos decir que sea más que la otra. Ambas son un excelso. Pero a mí, ningún hombre me ha parecido bello. En cambio, existen mujeres sumamente hermosas y de una gran fuerza en todos los sentidos. Mi esposa es una de ellas. Muy bien. ¿Alguien más se atrevería a leerlo? ¿Nadie? Bueno. ¿Y algo tú? Pues venga, tú. La oratoria es un hombre fuerte y la declaración es una mujer muy bella. Ciertamente, no podemos decir que una sea más que la otra. Ambas son artes excelso. Pero a mí, ningún hombre me ha parecido bello. En cambio, existen mujeres sumamente hermosas y de gran fuerza en todos los sentidos. Mi esposa es una de ellas. Muy bien. ¿Alguien ha notado algo en lo que han leído estos amigos? Un poquito de nervios. Una de las cosas es la diferencia de tiempo. Cada uno ha contado como buenamente ha podido, ha querido, o a lo mejor los nervios lo ha dejado, porque aquello de que dicen de los nervios, el escénico, el pánico escénico, existe. La respiración también la he notado. La primera. La respiración, eso influye, o sea, está dentro de lo que es los propios nervios, de lo que es la respiración, los nervios, hablaremos al final. Bueno, pues aparte de eso, hay otra cosa que ambos dos han hecho, pero ya digo que de leída de primera es imposible también hacerlo bien porque hay que practicarlo. Pero los dos han hecho algo que la técnica poética se llama cojera. Y la cojera es esos tropezones, esos fallos que tienes en la lectura. Que cuando uno está haciendo una recitación, una declamación o simplemente una lectura poética, no debe tener. Porque cada vez que tiene un fallo, el auditorio, el público, lo va a percibir. Y cuando lo perciba, ya no va a quedar igual. Lo de la cojera es muy fácil que surja cuando se está leyendo, haciendo una lectura, porque tiene que estar pendiente de lo que está leyendo. Entonces es más complejo ir a la vez transmitiendo algo a alguien y leyendo. Lo que ocurre también es que cuando esa cojera o esos fallos lo hace alguien que recita de memoria, es más llamativo. Porque como la memoria suele ser muy traicionera y si te quedas en blanco igual no te acuerdas hasta dentro de media hora, incluso a lo mejor tienes que llegar a parar el poema. Entonces, con un texto en la mano no es una recitación, pero con la memoria puede llegarte el momento dado que puedas, bueno, dejar incluso de recitar. Luego tenemos una cosa que, aunque parece que no sea relevante, sí que lo es, y es tener una transcripción correcta de lo que se va a leer. Y eso ha ocurrido, ahora invito aquí a decir, ¿era vuelvo o vuelo? O sea, hay que tener una transcripción correcta y exacta de lo que se va a leer y de lo que se va a intentar transmitir. Porque si la palabra era vuelo, siguiendo el ejemplo que hemos tenido ahora, y no vuelvo, o al revés, el sentido del poema cambia o hasta el punto de no tener sentido. Entonces hay que tener una transcripción correcta y exacta. Y si alguna palabra podemos creer que, bueno, es que realmente esto no me suena, lo mejor es acudir, ¿dónde? Pues a una fuente fidedigna, que sería pues un texto recogido en un libro donde realmente esté la poesía correcta. Y luego algo que es totalmente imprescindible, que es el uso del diccionario. Por lo mismo que decía antes, en una poesía puede ser que el autor, el poeta, haya utilizado palabras que para él son normales, las entiende, pero que tú cuando vas a recitarlas o a declamarlas, por desconocimiento de la palabra, no sabes lo que es, no puedes darle a ese verso o a ese poema el sentido correcto. Entonces,
lo mejor es siempre tener un diccionario al lado y palabra que no sabes o que desconoces o que dudas, diccionario. Ahora pasamos a lo que es totalmente necesario, totalmente imprescindible. La dicción, una buena dicción. Y dice, cada palabra contenida en el poema debe llegar con claridad a los oídos de quienes lo escuchan. Así que debemos pronunciarlas en voz alta y con toda claridad. Una ayuda para aprender a tener una buena dicción es vocalizar exageradamente. O sea, aquello que se le dice a los chiquillos en la escuela, con la boquita bien abierta, yo quiero boca, y aprender a vocalizar, porque si las palabras no llegan al auditorio de una forma clara y no las entienden, el contexto, o sea, lo que es todo el hilo del poema, no se va a entender. Bueno, mímica. La mímica, como decía al principio, es importante en la recitación y mucho más en la declamación. Pero hasta cierto punto. Una mímica comedida y hasta cierto nivel suave y fina ayuda a que ese poema llegue mejor, o llegue más fácilmente, o simplemente sea más agradable al auditorio de escuchar a quien lo está recitando. Pero una mímica exagerada, una mímica grotesca, primero que cuando haces muchos aspavientos y vino y tal, queda un poco como rayando un poco el ridículo. El teatro. Y aparte de que queda un poco como rayando el ridículo, cuando la expresión corporal es mucha, digamos que deja en segundo plano a lo que es la recitación y el poema en sí mismo. Porque una cosa toma el protagonismo y se la quita a la otra, evidentemente. Aquí tengo apuntado ahora la práctica. Eso que dicen que la práctica hace maestro, bueno, pues es imprescindible, que es lo que decía antes cuando he repartido un poquito por si alguien a leer. O sea, de primeras es muy difícil, ni siquiera los mejores recitadores cogen una poesía y la leen bien correctamente al nivel, con mucha práctica. Coges algo y sí que sabes cómo va, pero lo mejor para que salga como debe ser es practicar, y practicar, y practicar, y volver a practicar. Y cuanto más practiques, mejor, sin dejar nada al azar. Y si vas a utilizar mímica, saber en qué momento vas a levantar la mano o en qué momento vas a cerrar los párpados, en qué momento vas a hacerlo, para que todo salga como debe de ser. Otra de los apartados que he apuntado aquí eran las propiedades de la declamación y el declamador. Y dice la declamación. La declamación es fundamentalmente la transmisión de sentimientos a través de las palabras, declamando, sobre todo, poemas. Pero luego hay una salvedad, que eso viene en todos los manuales y es imprescindible decirlo, y es que todos los poemas no están hechos para ser recitados. Hay poemas que realmente solo son para que uno en la intimidad se los lea, se los razone como buenamente pueda y chimpún. Todos los poemas no son para ser recitados. De hecho, aquí tengo yo uno, que es una escala métrica, son unos 120 versos, que hacen una especie de caligrama, pero de una forma un tanto especial. Ese no es para ser recitado, ese es para ser leído y ver el dibujo. Y chimpún, no hay más. Luego hay algo importantísimo que es declamar, y saber declamar, pero siguiendo el ritmo del poema. Y al decir esto de seguir el ritmo del poema, me refiero a que hay muchos recitadores o declamadores que leen los poemas verso a verso, dándole el mismo sonsonete al final. No. Hay otros que los poemas mismos, el autor, el poeta, lo ha hecho con una acentuación fonética muy estricta, y el caso más relevante
es la acentuación fonética simétrica, que son las que van acentuados en las sílabas 2, 4, 6, 8, 10, donde el sonsonete, si lo vas leyendo tal cual la acentuación manda, llega a ser cansino y aburrido, porque siempre hay patín, patán, patín, patán, patín, patán, patín, patán, patín, es que siempre es igual. Entonces, lo mejor es declamar siguiendo el ritmo propio interno del poema, de los versos, y sabiendo, no solamente las normas o los signos de puntuación qué paradas tienen, sino sabiendo eso y además las normas y las figuras poéticas. Sabiendo que es el encabalgamiento, para saber cuándo debes hacer el encabalgamiento, sabiendo cuándo hay una parada interversal o una parada tal, para saber dónde hacerla y que el verso, que el poema quede gracioso, quede oíble. Luego, como ejercicio de eso, tenía apuntado lo siguiente, y es una simple frase que dice: me siento triste y cansado. No tiene comas, solamente es una frase, a la cual se le puede añadir al principio o al final cualquier palabra o comentario que se quiera. Y entonces el ejercicio era si alguien quiere decirla, cada uno dándole su entonación. Y así veríamos que, aunque la dijéramos todos, si aquí habíamos 30 personas, habrían 30 formas diferentes de interpretarlas. Habrían 30 formas diferentes de saber cómo decirlo o de entender cómo decirlo. Y es una simple frase. ¿Por qué? ¿Alguien quiere decirla? Antonio. ¿Le añado algo o no? Como tú veas. Añadirle algo o no es algo al alegre albedrío de quien lo vaya a decir. Me siento triste y cansado, pero no aburrido. Tú has dicho la frase toda de tirón hasta el final. Me siento triste y cansado. Punto. O coma. ¿Alguien más? Me siento triste y cansado, pero luchando. Es otra versión de lo que ha dicho Andrés de Mircea. Esto mismo, o sea, todo de tirón hasta el final. ¿Alguien más? Venga, Patricia, suelta ese chorrado que tienes. Mira, pues tú que no sabes hablar, no puedes hablar. Eso me física. Sí. Yo también te quiero mucho, pero... Me siento ¿Qué has dicho de follar? triste y cansado. Cansada. Cansada. A los postres, a los postres. Pero de la forma que lo he dicho es que me siento de sentarse. Sí, pero con coma. Vale. ¿Puedo decir algo, Patricia? Claro. No, pues entonces me callo. Yo de la forma que de poner la voz, me siento pero de sentarse. Me siento. Ah, aquí. Lo que ha hecho Patricia es ponerle pausa, o sea, una coma, después de siento. Me siento. Sí, pero de sentarse. Pero entonces quiere decir Ese sentarse parece de sentarse. Me siento. Has cambiado lo que es la entonación, has cambiado incluso el sentido, lo que es el verso. Ahí estaba el tema del Lo juicio. cambia todo. Claro. Me siento cansado y triste. Me siento cansado y triste. O me siento triste y cansado. O sea, son formas ¿qué puedo decir? diferentes. Cansado y triste, me siento. Para eso está mal. Y para sentarse uno se acuesta. Cambiando la última, me siento. Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. Luego, unido a la declamación, como ya he dicho antes, entre los niveles de la lectura poética, recitación y declamación, la declamación es la que más tendría la parte teatral, la que más incluiría elementos de teatro, elementos de poder menearse y de poder actuar. Entonces, eso es interpretación. Y en la interpretación existe lo que se ha dado en llamar, lo que se llama... Hola, buenas. Lo que se llama la trilogía de sensibilidades. Perdonad. Y la trilogía de sensibilidades, como decía, está compuesta por el poema, auditorio y el cantor, o el recitador.
y dice exactamente que el declamador será considerado por el público según el trato que sepa dar a la palabra del poeta al cual ha de sublimar. O sea, el auditorio considerará al que está hablando, al que está declamando, al que está en el escenario, según sepa interpretar lo que el autor ha querido decir y sepa transmitirlo. Siempre el que está aquí ahora entre juicio sería el recitador, el rapsoda, que es la persona que está poniéndose delante del auditorio. Vamos a pasar ahora a prácticamente el último tema, que es lo que atañe directamente al recitador. En este caso empezamos por la voz. La voz está íntimamente ligada con la dicción. Y además la voz es el apoyo, va a decir, el único apoyo que tiene el recitador para poder transmitir. Un recitador sin voz como Patricia en este caso, por muy buena transmisora que sea, no puede transmitir exactamente nada. Entonces la voz es fundamental para poder transmitir. Las voces hay de tres categorías: las agudas, las intermedias y las graves. Las agudas son las que tienen mucho, la que se suele decir tiene botecito. Las graves, las que son muy roncas, que llegan a ser muy... Y las intermedias son las que normalmente se llevan siempre todo el palmarés de las recitaciones. Entre la voz, tenemos que decir que siempre lo ideal sería que el recitador tenga una voz pura. Y la voz pura, según manual, dicen que son las voces que no tienen ninguna traba, ni física, o congénita, o añadida. Por ejemplo, que no tenga frenillo, que no se hagan huesos, que no lleve aparatos. A la hora de recitar, por mucha buena intención que tenga una persona que tenga frenillo, se le va a notar algo ahí que no funciona igual que una persona que no tenga ningún tipo de traba. El tono es importante. El tono es la altura de la voz, y lo que dará si una persona es, en caso de mujer, voz soprano, o en caso de hombre, barítono o tenor. Es la altura de la voz. El timbre es impresionante también, y es digno de tener en cuenta, porque el timbre es también lo que va a decidir o va a marcar cómo el auditorio va a escuchar. El timbre es lo que te hace tener una voz como más chillona, o más metálica, o más suave, o más aterciopelada. Entonces, una voz metálica llega un poco como a cansar, y una voz más aterciopelada, pues digamos que se mantendría como un poco más. La cantidad de voz no es la cantidad que uno tiene para poder decir, sino es la duración de las palabras, la duración de los sonidos. Y la duración de los sonidos depende ya no de quién lo vaya a decir, sino depende de qué idioma esté empleando, de qué idioma sea el que esté utilizando, o simplemente de las normas de la región donde esté. Y como ejemplo, se puede decir que, por ejemplo, para decir uno, en castellano decimos uno, que es algo corto y seco, y en inglés dicen one, que es un poquito como un poquito más de caída. Entonces, no es lo mismo decir uno que decir one, eso es la cantidad. La intensidad, que es la fuerza con la que se produce la voz. Eso también es importante, porque la intensidad que se le pone a lo que está recitando puede llegar incluso a marcar la diferencia entre un buen recitador o rapsoda o uno que no lo es. Normalmente, cuando estás diciendo o estás declamando algún poema, no habrá muchas variaciones de intensidad, porque todo debe estar, digamos, como metido dentro de unos límites para que no haya unas notas que salgan mucho o unas notas que se queden muy bajas. Pero sí que es importante a la hora de cuando un verso repite varias veces la misma palabra. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ese te lo dije, te lo dije, te lo dije, no puede decirlo igual, porque al final el último suena cansino. Y ahí hay que decirlo, pero variando la intensidad. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y entonces cambias, y al cambiar, a los tres te lo dije, le has dado una intensidad diferente y todos serán percibidos por el auditorio. Bueno, el alcance. El alcance de un rapsoda, de un recitador, es muy importante, porque quien recita, quien declama, un día lo puede hacer en una sala como esta, que es relativamente pequeña, o lo puede hacer como cuando estuvimos en Vociferillo, que estábamos al aire libre.
Entonces, en una sala como esta, tienes que acoplar la voz a unos términos más o menos contenidos, pero no apagados ni con voz lánguida, sino unos términos contenidos. Y cuando estás al aire libre, aunque tengas un micro, tienes que intentar elevar un poquito la voz sin chillar, porque lo requiere el tema, o sea, porque no puede ser al revés. Eso es algo simplemente por lógica. Y algo que es imprescindible para quien va a recitar es saber escoger el poema que va a recitar. La persona tiene que saber sus limitaciones, tiene que saber hasta dónde puede llegar, tiene que saber qué es lo que puede y lo que no puede hacer, y eso lo sabe practicándolo en casa, o sea, sin más. Y el poema que debe escoger para recitar debe estar dentro de los versos que él vaya a decir sin ningún tipo de problema. A ver, hay veces que cuando un poema es muy largo, 80, 90 versos, llega un momento dado que el cansancio, la fatiga, hace que a lo mejor pierdas un poco de lo que es el empujón. Y cuando pierdes el empujón, le has perdido ya lo que es el hilo al poema. Quien lo va a oír, a partir de ese momento ya no te escucha. Entonces, si tú sabes que 200 versos no puedes mantenerlos, porque estos 200 versos se te van a comer, coge uno que tenga 80, pero que lo vayas a decir de categoría. Y eso es importantísimo. Y luego, para finalizar, tenía apuntadas dos cosas, que es algo bueno, pues, fundamental, pero que está unido un poco a aquello de lo que es el pánico escénico que llaman. Y es justamente lo contrario, para intentar que no haya, que es la relajación y la respiración. La relajación, eso es algo que no se puede, no se puede transmitir, no puedo decirlo ahora porque serían clases y clases, para eso hay clases para poder decirlo. Y la relajación, digamos que lo dejaré en que cada uno ya sabe cómo puede relajarse. Yo conocía a un amigo que él para relajarse comía un bocadillo antes de salir. Entonces se relajaba con ese bocadillo. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer o no hacer. Uy, se me olvidaba una cosa importante. Antes de comentar lo que es la respiración, se me olvidaba lo que es la impostación. Eso es fundamental. Eso es fundamental. La impostación. Me lo había saltado y es un párrafo bastante grande. Bueno, impostar es, por decirlo de una forma sencilla, colocar tu voz en la forma más cómoda para poder mantener más versos de recitación. O sea, cuando uno está hablando normalmente, yo ahora estoy impostando la voz, porque no estoy hablando normalmente. Cuando yo hablo normalmente no suelo dirigirme a un público y no estoy hablando con una cosa. Pues eso es. Cuando estás declamando o quieres declamar algo, tienes que coger un tono de voz que seguramente no va a ser el tuyo habitual, pero va a ser en el que te encuentras más cómodo para poder mantener más versos. Esa es la impostación. Y cuando uno llega a tener esa impostación, cuando llega a saber cuál es su tono de voz perfecto en el que se encuentra más cómodo para poder mantener más cantidad de versos, con eso ya ha avanzado un paso de gigante para llegar a ser pues, un buen rapsoda o un buen artista. Bueno, y ahora sí, la respiración, que era lo último que tengo apuntado. La respiración a la hora de recitar es fundamental. Una persona que no respira bien recitando o declamando, una persona que le cuesta respirar o que no sabe respirar, se va a agotar en el tercer verso. Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene ese pánico escénico que no le deja, aparte que se ahoga, no puede recitar si se está ahogando. Entonces, la respiración es fundamental. Hay que aprender a respirar, y eso tampoco es cuestión de ahora decirlo, sino eso sería cuestión de otra clase y otro tipo de charlitas. Pero digamos que lo más importante a la hora de respirar es intentar no hacerlo con la caja torácica. Cuando uno respira con la caja torácica, o sea, hinchando lo que es el pecho, le cuesta más hincharlo y deshincharlo. Ese esfuerzo que hace a hincharlo y deshincharlo se va a repercutir en que te va a comer tiempo para poder recitar y a la vez te va a agotar antes. Tienes que respirar por el vientre, que es como normalmente se hace. Lo que pasa es que cuando llega un poquito ese subidón de nervios, lo más fácil es hinchar la caja torácica porque es cuando empiezas, como se dice ahora en las películas, a hiperventilar.
¿Vale? ¿Correcto? Pues bueno, hasta aquí llega el tema, espero que os haya gustado y luego tenía aquí apuntado varios libros de bibliografía, si alguno está interesado que os lo diga, pues os lo digo y si no puede estar. Y con esto y un bizcocho, hasta cuando sea. La respiración debe de ser diafragmática, es muy importante saber manejar el aire. Vendrán a darnos una pequeña clase de respiración. Destacó también la importancia de la musicalidad del verso, que no es lo mismo que la puntuación. Me gustaría que pregunten todas las dudas que tengan y que queden todos los conceptos claros. Sería interesante que os animéis a recitar y que, en casa, hagáis el ejercicio de grabarse y escucharse. Es una forma de ir mejorando la dicción fácilmente. Todo esto es muy importante porque una buena poesía puede destrozarla o una, no tan buena, embellecerla. Os enviaré por email un par de versos para que los practiquen en casa y la próxima vez los recitaremos y así podremos corregirnos y mejorar. Tomo esto, digamos, como una primera pregunta. Entonces, lo que dije, eso es que ya lo dije el último día que vine, que un poema escrito para ser puntuado en un concurso, un poema de 10, si lo recita una persona que no sabe, se convierte en un poema de 5 o de 6. En cambio, un poema de 5 o de 6 para puntuar, si lo coge un recitador, un rapsoda, que sabe lo que hace, a 10 no va a llegar seguramente, pero de 5 lo puede pasar a 7 u 8. Y lo de la musicalidad es lo que venía, o lo estaba diciendo antes, de que no hay que coger ese sonsonete de sino saber que el rapsoda tiene que saber, aparte de los signos de puntuación, los signos, las figuras poéticas y las figuras retóricas poéticas, para saber cómo debe de decirlo. Porque es imprescindible saber dónde acaba el verso, dónde acaba la musicalidad, para saber darle al poema lo suyo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? La pregunta sobre los Ahora puntos. que hablemos los demás, cada uno que cuente su... El punto y aparte tiene la misma pausa que el seguido. El punto y aparte, el punto y seguido y los puntos de finalización de los signos de admiración y de interrogación tienen todos la misma 3, 1, 2, 3. Todos por igual. Una pregunta, los puntos cuando te acostumbras a leer una cosa y decir 1, 2, 3, al final el cerebro ya no hace falta decir los números, ya se acostumbra a él a... No, si es que realmente es que no tienes que decirlo, o sea, eso es un ejercicio. Eso es un ejercicio para practicar, para que tú sepas que llega un punto y en el punto tú dices 1, 2, 3, pero luego pasado el tiempo tú no tienes que estar diciendo eso, porque eso te va a confundir. ¿Sabes? Por ejemplo, la oratoria es un hombre fuerte y la declamación es una mujer muy bella. 1, 2, pues hay que decir mentalmente 1, 2, pues. Para practicar, para saber qué tiempo debes de dejar entre ella y la tienes que pensar 1, 2, 3. Claro, en el punto. mentalmente. Lo que quiero decirle yo, si luego cuando ya llevas un tiempo con la lectura, porque yo leo y yo soy persona que no me preocupa, yo voy leyendo un libro y no me paro en los puntos, no me paro en las comas, no me paro en nada. Y quería decir que si después en cada punto, eso es luego ya, cuando ya terminas de decir 1, 2, 3, cuando ya lo has dicho un tiempo, luego el cerebro ya va leyendo y normalmente... Cuando estás acostumbrado a leer, o cuando estás leyendo, o cuando te dedicas a leer, lo primero que tienes que hacer, en tu caso y en muchos casos, es leer en voz alta, no en voz baja. Por ejemplo, estás leyendo en casa y leer un libro de lo que sea, pues lo que sea, pero en voz alta. Estás leyendo un libro y tú leer en voz alta, hablando. Sí. Hablando tú. Una buena respiración, armónica y controlada, es imprescindible para una buena declamación. O sea, leer en voz alta. Y tienes que acostumbrarte, a verlo de fondo, tú ahora dices, es que yo no me paro en los puntos, tal. Tienes que acostumbrarte
a utilizar los puntos, las comas y todos los signos de puntuación, porque están puestos para algo. Y para eso, para ejemplificar lo que acabo de decir, de no tener en cuenta los signos de puntuación, hay una frase, que no sé de quién es, no sé quién se la sacó de la manga, pero que es muy significativa, que es: vamos a comer, coma, niños. Le está diciendo a los niños que vamos a comer. Vamos a comer, niños. Ahora quitaré la coma. Vamos a comer, niños. Hay otro ejemplo muy bueno, cuando yo estudiaba, que decía: señor muerto está, tarde llegamos. Y si le cambias el orden, señor muerto, esta tarde llegamos. Y te falta quedémonos en la puerta. Eso está tarea la academia. Quedémonos en la puerta. Es importante, esa cuestión de alterar lo que sería el texto, que sea una cogera. Pues mire que yo llevo leyendo años y nunca me ha dado, no sé, nunca me ha dado. Me lo dijo una chica me lo dijo, dice: tú, esto que hay aquí escrito me lo comentó, pero no le hice ni caso. Yo leo, sí, las preguntas, las interrogaciones y todo lo demás sí que lo hago, pero... Hace poco hubo una corriente, imagino que seguirá funcionando, o habrá gente, porque siempre que se inicia la corriente siempre queda algún seguidor, ¿no? Que era no poner ningún signo de puntuación. O sea, quien paría una poesía, un texto, un relato, lo que sea, no ponía ni un signo de puntuación, y lo dejaba en blanco, y cada uno que lo leyera. Pero yo, Juan Benito, no a nivel de nadie, yo no estoy de acuerdo con eso, por aquello de que cuando alguien quiere transmitir algo, los signos de puntuación, digamos que apoyan lo que quieres transmitir para poder transmitirlo como tú quieres decir. En cambio, si no pones ninguno, puede pasar lo de los niños, que quien lo vaya a leer tenga una interpretación que no es la que tú has querido. Entonces usted me recomienda que cuando esté leyendo en casa, que aunque yo vivo solo, aunque esté, tenga que leer, que me escuche mi voz. Claro, vivir solo o emparejarlo de menos. O sea, yo vivo con mi mujer y mis hijas y leo en voz alta. O sea, mis hijos ya están acostumbrados a leer. Ya, pero es que es la primera vez que, no sé, nunca había escuchado yo eso. Es que para aprender a leer y para aprender a leer bien hay que leer en voz alta y escucharte. Porque cuando tú te estás escuchando, si lees mentalmente, no te escuchas y todo va de carrillo, ¿no? Por ejemplo, y acaba en 2 segundos. Perdón, que te he cortado. Pero si te escuchas, tú te obligas a parar, porque cuando estás leyendo mentalmente, tú no gastas nada. Cuando estás leyendo en voz alta, estás utilizando la mandíbula, saliva y demás, y te cansas. Sí. Y como te cansas, te obligas o a ir más despacio, o a hacer las paradas para descansar. O sea, leer en voz alta es imprescindible. Y sobre todo para tener esa fluidez a la hora de leer, que no tengas esos tropezones que parece que vas un poco, o sea, y así leerás de manera fluida. Y otra pregunta, por ejemplo, yo cuando leo me gusta leer con música, como estoy en soledad, digamos, estoy yo solo, me gusta ponerme la música. ¿Cómo eso de estar? Lo de la música, eso es a tu libre albedrío. Yo a mí, cuando estoy leyendo para mí un libro, normalmente también me suelo poner música, pero me pongo música que no tiene letra, música instrumental. Así no me obligo a recortar la letra y estar siguiendo la letra. O de discoteca mismo, ¿no? A lo que digo. Yo te digo que la que pongo es suave, de discoteca no, pero vamos, eso a tu alegre albedrío de lo que tú te encuentres mejor. Yo creo que para empezar, yo por ejemplo leo desnudo. Ya está fallando. Y moviéndome y tal, y entonces sí, no, aprende por ahí y luego también ya te vas. Es muy divertido, experimentas nuevas cosas. Juan Antonio, ¿querías decir algo? ¿Yo? No, pienso que para practicar una poesía podríamos reflejar, en vez de un 2, 2, 3 que nos llama la atención, con una raya, un signo de una raya más larga o más corta, que ya no te distrae en un 1, 2, 3. Es decir, escribir tu propia poesía y en donde pone un 2, 3, pues una raya, por ejemplo, así de larga, donde pone 2 así y donde pone una así. Entonces, la poesía ya pone el punto y la coma. No, ya, pero es para practicarlo. No, si eso está claro. Lo único que para practicarlo y coger esa habilidad que hay que coger, si tú en una poesía te pones un 2, 3, te distrae el 1, 2, 3. Pero si tú lees una raya,
interpretas que esa pausa es larga, que es más corta o menos corta. Eso es para practicarlo. Eso yo lo pondría para un poema ajeno. Es que Bueno, claro, realmente supuesto, pero, no tienes que poner 1, 2, 3. Ya lo sé, Eso pero... es para practicar, simplemente para cogerle lo que sería el tranquillo. Pero luego, a la hora de la verdad, como te ha dicho Paco, no tienes que poner nada. No hay que poner nada. El punto es una parada relativamente larga, que los puntos suspensivos es la más larga, que la coma es breve, y eso es lo que tienes que tener ya mentalizado. Eso se tiene que mentalizar, pero al llegar a ese punto, yo en ese momento leo el punto y si me leo el primer poema, a lo mejor no caigo. Pero si tengo 1, 2, 3, estoy empezando para principiantes de cero. Entonces, para iniciarse, el que ya tiene una cierta habilidad, pues llega aquí y se pone, es una mujer muy bella. Y están mirando 1, 2, 3 y al seguir ciertamente se confunde. Pero si pone, es una mujer muy bella y ve una raya, no le distrae. Es en las primeras poesías, en las 3, las 4, las 5 primeras poesías. Uno mismo se podría poner ese ejercicio sin poner 1, 2, 3, hasta que el punto... No, pero lo que digo yo, porque esto es muy interesante, ¿no? Me ha parecido muy concreto, pero al empezar yo he intentado leerlo y si me hubiese explicado una raya continua, no me hubiese fijado en 1, 2, 3, hubiese hecho la pausa, a lo mejor no me hubiese puesto nervioso en los primeros 1, 2, 3. Es un ejemplo que es lo mismo que 1, 2, 3, pero es inicial. A título personal puedes hacer como te encuentres más cómodo. El 1, 2, 3 es lo de manual. Poner 1, 2 o 3 rayas. 1, 2 o 3 rayas. Pero eso ya cada uno lo que se puede más cómodo. Si lo digo para cuando, por ejemplo, oye, por ejemplo le digo, vamos a hacer un primer ensayo, una poesía y bueno, la va a leer usted y usted, entonces sería, es como el ejemplo pero inicial, es decir, la primera lección que yo he leído, si a lo mejor lo he hecho igual de mal que lo he hecho, ¿no? Pero en vez de poner 1, 2, 3 que me ha cortado para leer recientemente, si hubiese visto una raya, a lo mejor me hubiese sido más fácil leerlo un poquito mejor. Ya lo sé, sí lo sé. Son tiempos. Eso ya lo sé. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosita más? Vale, ya que han hablado tanto, yo quiero preguntar, cuando uno se queda con la boca totalmente seca, que está recitando, ¿qué solución hay? Agua. No, agua no. Un caramelo. Y cuando uno se queda con la boca totalmente seca, que está recitando, Relajarse. Eso es nervios. Relajarse. normalmente es porque está nervioso. Sí, lo sé. Si no está nervioso, no se le queda la boca seca. Lo sé. Entonces, si se te pone la boca seca... No pude, el agua no me dijo nada. A lo mejor es El agua no me dijo nada. No lo probé. Un caramelo. Una pastilla de Juanola que Si te quedas con la boca seca y estás en mitad de una recitación, aprovecha los puntos, que son las palabras más largas, para salivar. Intenta salivar, intenta forzar la saliva. Y la saliva mismo te jugará pasear la lengua, un poquito. Pasear la lengua. Hay una técnica que utilizan muchos actores de teatro, que es en un momento dar una mini pausa en un punto y seguir punto aparte, es meter la punta de la lengua en la parte de abajo de las glándulas, inmediatamente les pides saliva enseguida, no sé, vamos. Porque la fuerza de la chapita. Inmediatamente haces el gesto ese, sacas saliva inmediatamente. Estoy muy arriba, entonces me ayuda muy importante. Yo quisiera decir que a mí me ha gustado mucho lo que has comentado, está muy bien. Gracias. Pero creo que lo más importante, está muy interesante, pero creo que lo más importante para todas las personas que estamos aquí, de primero a último, yo creo que lo más importante es leer. Entonces, yo creo que para declamar, y sobre todo cuando uno habla de declamar o recitar, yo creo que lo más importante es tener una práctica en la lectura, sobre todo poética, muy importante. Porque muchos antes pasamos, lo primero que hay que hacer es leer. Luego tratar de escribir, más o menos, bien, peor, eso era lo mismo. Luego, a partir de ahí, declamar o orar. Entonces yo creo que esos son los pasos fundamentales. Primero hay que leer mucho, leer buena poesía o mala poesía, hacer el poema tuyo, porque a mí personalmente me gusta mucho que un poema de Juan, por ejemplo, hacerlo mío, hacer una versión. ¿Por qué no voy a hacer una versión? ¿Por qué no puedo interpretarlo de otra manera? ¿Quién me lo prohíbe? Él ha hecho la suya, pero yo tengo la libertad, como hacen la música y como hacen las cosas, de hacer lo que me da la gana. Una adaptación. De hacer lo que me da la gana con un poema y versionarlo ahí.
que me encantaría ser bueno, pero yo es que yo no puedo ser como él o como él o como él, no puedo, no estoy en la piel del poeta en ese momento y nunca seré exactamente igual. Así es lógico. Claro, Entonces, claro, también es absurdo. eso yo creo que es lo más importante. Y siguiendo, está muy lo de la declamación y lo de la oratoria y esto que está muy bien, sobre todo lo de las pausas, la interpretación de las pausas y los puntos y todo esto. Sí, eso que comentaba sobre leer es algo en lo que he hecho bastante hincapié, de que hay que leer, saber leer, buscar el diccionario, interpretar bien. Es que si no sabes leer, Eso se da por hecho, si no... Luego escribir. no puedes declamar. Eso se da por hecho. Si no, No hace falta escribir para ser buen orador. ¿Cuántos? Pero yo creo que lo que ha Es que hecho... mucha gente, perdona, es que mucha gente, y yo conozco mucha gente que recita y no lee. Escribe, le gusta escribir, pero no lee antes. Es que antes hay que leer. Para mí es básico. Antes que... Pero hay que entender un don natural que pueda recitar leyendo poco, y hay quien necesita leer mucho. Eso ya va como un artista, hay quien se puede centrar, le sale una inspiración, y hay gente que tiene que estar ahí hasta que le salga horas y horas. Es que eso va con No, aparte digo yo que sí, por supuesto hay que leer mucho, hay que leer siempre, leer es la base, y practicar. Claro. Y si quieres dedicarte o quieres hacer alguna cosa en público, tienes que leer y practicar, pero siempre. Sí, pero hay una anécdota que me voy a permitir comentarla, que era de José María Rodero, que decía que él ensayaba siempre, que ensayaba todos los días. Y en una obra que estuvo representándola durante muchos años, una vez le dijo uno de los que estaban con él en el reparto: ¿y por qué la ensayamos todos los días si es que te la sabes de memoria? Lo ensayamos todo de memoria. Y él dijo: si no la ensayo un día, yo no noto. Pero si no la ensayo 2 días, lo nota el público. Entonces hay que ensayar siempre. Y por mucho que tú creas que ya sé leer, no, más. Y cuando vayas a ir, más. Y cuando vayas a hacer algo en público, más. Y siempre leer, siempre. Sea poemas, sea un texto, o sea simplemente la publicidad de Carrefour, que la cogí y sea, pero hay que leer, en voz alta. Eso está claro que es evidente, es así. Pero siempre hay quien tiene un don más fácil que otro. Por supuesto. Yo quiero hablar. Está muy calladita. Señora Concha. No, solamente que a mí me ha parecido muy bien estas pautas que nos has dado, pues para practicar, y después de esto, porque claro, no se puede empezar la casa por el tejado. Es que hoy en día de declaración vamos a declamar, ¿no? Hay que por sentar unas bases. Exacto. Y se puede sentar las bases, y esto solamente así, digamos, poner 4 cimientos. Porque y yo que no sé nada, hoy he aprendido mucho más de no saber nada. Me alegro. Y me parece muy bien. Aprender mucho más de nada ya es algo, porque no es nada, o sea, cualquier cosa ya es un poco. Yo, Juan, también quería un poco, bueno, a lo mejor es una mayoría, ¿no? Pero tú has, en tu exposición, pues quizás has cortado un poco. Bueno, yo creo que la gente cuando ya empieza a recitar, porque ya tiene una práctica más habitual en esto, pues yo creo que la interpretación gestual es importante. Incluso la exageración en un momento puntual de un poema brusca es importante para que la gente preste atención, atraer la atención. Si tú no eres capaz de tener una buena oratoria, una buena declamación, tienes que recurrir a la gestualidad para atraer otra vez la atención del poema. Entonces, si no sabes, tienes que practicar, porque los gestos son una ayuda muy importante. Sí, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, pero hay una puntualización. Y es lo que he dicho antes, o sea, la gesticulación, la mímica, el ser un poco teatrero. Vamos a eso, entre comillas, no es teatrero vulgar. Comedidamente, no, ser del teatro, es comedidamente. Cuando una persona sabe hacerlo, y me parece que se llamaba María Isper, puede ser, o no sé, o Nuria Isper, o sea, que también era una mujer una mujer que se dedicaba también a recitar y lo hacía de maravilla. Nuria Isper, o Nati Mistral. Nuria Isper gesticulaba, o sea, te lo estaba diciendo con las manos, pero hay que saber hacerlo. O sea, si sabes hacerlo, si has estudiado interpretación y si tienes la suficiente capacidad para poder asimilar eso, por favor,
una buena gesticulación, una buena interpretación es fundamental. Como he dicho antes, a partir del siglo XIX, claro, cuando empezó un poquito lo de la declamación, había gente que se dedicaba en exclusiva a hacer declamaciones. Incluso los reyes tenían sus propias personas para que les declamaran. O sea, era una especie de teatro, era un día de fiesta. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, muchos nos atrevemos a hacer muchas cosas, pero a lo mejor no estamos todos capacitados para eso. Entonces, si sabes hacer una buena declamación, con una buena gesticulación, con una buena interpretación y con una buena dicción, joder, tus cojones. Es lo que me refería. Pero si no sabes, mejor no lo hagas porque puedes caer donde... Después está la musicalidad. En vociferia, por ejemplo, en el mercado central. Cara al espejo te puede ayudar en una versión, con una gesticulación. Te puede ayudar ayudar a aprender. La gesticulación, el movimiento, marcando las pautas de la respiración, te puede ayudar a aprender a leer un poema, a leer un texto. Yo creo que para la gente que no sabe, que tiene dificultad para recitar con normalidad, pues yo creo que un empujón con su propio gesto, con su propio cuerpo. Lola Flores, perdón, yo no la conocí, no era una gran cantante, pero era una artista y sus canciones las hacía buenas con la que recitaba. Es una forma de ayudar a la gente que le cuesta o que no puede llegar a dar un tono de oratoria adecuado, entonces el gesticular, el mover, pues yo creo que te puede ayudar a ti mismo no sé, a hacer las cosas mejor. Correcto. Bueno, Patricia me estaba comentando que si hay alguna preguntita más hacemos, y si no, pues dice que debemos ir concluyendo el tema para proseguir con lo que estaba. ¿Alguna cosita más? Pues proseguimos. Como estás viendo, Patricia, no has dicho nada, hija. Quisiera ella. Damos las